Bienvenidos a Mensajes del Alba, soy Morgaine. En esta ocasión voy a llevar a cabo el relato de una historia que sucedió hace muchísimos años y que tiene que ver con mi niñez y con personas a mi alrededor que pasaron este tipo de experiencias, de encuentros interesantes con extraterrestres o el fenómeno ovni. Ok, esto sucedió comenzó a suceder hace alrededor de 40 años. Nosotros vivíamos en un lugar en el cual era una colonia nueva en la Ciudad de México y era una colonia donde no había mucho movimiento. Nuestra casa se encontraba en las orillas de la colonia y eso nos colocaba cerca de una pequeña avenida que era de doble sentido, pero a través de la cual casi nunca pasaban autos. Pasando esa avenida se encontraban unos campos muy muy grandes en los cuales no había ninguna construcción. Solamente se encontraban tendidos de torres, de torres que distribuían la energía eléctrica. ¿Qué pasaba? En ese entonces, en las noches, todos esos campos simplemente se veían oscuros, no había nada. Sí, simplemente las torres de tendidos eléctricos, y en ocasiones llegabas a escuchar del silencio que había, se llegaba a escuchar el sonido de la electricidad o que generaba las torres de alta tensión. Bueno, conforme fue pasando el tiempo empezaron a poner más servicios en la zona. Y seguramente personas que son de mi edad, arriba de los 40 años, recordarán que las primeras, de las primeras casetas telefónicas que habían en esa época, o al menos en mi época, eran unas casetas que eran como unos pequeños huevos abiertos y ahí estaba el teléfono. Entonces, ¿qué pasó? En la colonia, al empezar a desarrollar los servicios, nos pusieron una caseta telefónica a unas cuadras de donde vivíamos, y esta caseta daba exactamente a la avenida que estaba antes de los campos. Bueno, ¿cómo empezaron a suceder estas experiencias? ¿Sí? Todo comenzó, o al menos las primeras historias que nosotros supimos al respecto, fue cuando unas vecinas de nosotros fueron a hablar por teléfono y estando paradas en la caseta hablando haciendo una llamada telefónica, mientras una hablaba, la otra observaba hacia la oscuridad donde se encontraban los tendidos eléctricos y solamente se veía la inmensidad de los llanos, sin mayor construcción, sin mayor nada. En ese momento, la que observaba se asustó terriblemente y le llamó la atención a la que estaba hablando por teléfono. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vieron? Una enorme luz ovalada de color violeta que se detenía por encima de las torres de alta tensión y después descendía lentamente en el campo. Y al tocar el piso, ¡voilá!, se apagó. Fue tal el terror de estas chicas que botaron el teléfono y salieron corriendo a su casa. Días después comentaron sobre esta experiencia. No sabíamos exactamente qué era, pero ya después empezamos a hablar que eran ovnis. Nunca dijimos extraterrestres, solamente se decía que eran ovnis. Con el pasar del tiempo, hubo una reunión en la casa de una de mis vecinas, de varias señoras que se juntaron en ese momento, entre ellas estaba mi mamá. ¿Qué es lo que pasó? Que decidieron seguir la reunión en la casa de otra persona porque había llegado el esposo de la anfitriona.
Entonces se van a la casa de una de las amigas a unas 4 cuadras de donde nosotros vivíamos. Pasan más tiempo ahí y después, a la hora de regresarse, para que mi mamá no se fuera sola, una de ellas decidió acompañarla hasta la mitad del camino. Caminaron sobre la avenida, que les digo que no era muy transitada, y esa avenida daba hacia los campos. Se quedaron a la mitad del camino conversando todavía, cuando de repente ambas vieron una esfera de luz en forma de platillo con una luz violeta que venía girando y haciendo un destello de luz, bajando hacia el tendido de las torres de alta tensión. Ambas se quedaron viendo, no dijeron nada y cada una salió despavorida, una a su casa y la otra a la suya. Esas fueron de las primeras experiencias que se fueron dando y que eventualmente tú escuchabas a los vecinos que habían visto algo y la gente empezaba a relatar sus experiencias. Fue pasando el tiempo y bueno, solamente se quedaban en experiencias y la gente hablaba de los ovnis. Llegó un punto en el cual la gente decía que los ovnis bajaban a las torres de alta tensión a alimentarse de la energía de las mismas. Pero bueno, en ese entonces no había casi información al respecto y ahora ya sabemos que usan la energía electromagnética para beneficio propio de las naves. En ese entonces no lo sabíamos. Bueno, conforme fueron avanzando los años, se fueron dando, como les digo, diferentes tipos de experiencias y personas que comentaban que en las noches escuchaban un sonido como si algo con motor hiciera un ruido extraño, pero la gente salía a la calle a medianoche, en la madrugada, y nunca veían nada, simplemente escuchaban el sonido como de una maquinaria muy fuerte, pero nadie veía nada. Siguieron pasando los años, la gente seguía teniendo experiencias y sin explicación. Una de las amigas de la familia, alguien muy muy cercana y muy querida por mí, que ahora ya no está entre nosotros, ya hizo su tránsito, ella empezó a comentar que, bueno, su esposo le gustaba salir de viernes social, entonces los viernes regularmente su esposo llegaba ya casi en la mañana porque se iba con sus amigos. Entonces, ¿qué es lo que empezó a acontecer? Ella comenta que todos los viernes, cuando su marido estaba ausente, ella empezaba a escuchar el ruido que la gente había comentado anteriormente, un ruido como si una maquinaria estuviera encima de su casa. ¿Qué pasó? Ella le empezó a dar curiosidad de qué era eso. Entonces, con sus hijos durmiendo y para no alarmarlos, ella se levantaba sigilosamente. ¿Y qué era lo que hacía? Se asomaba por la ventana y lo único que ella podía ver era una inmensa luz, como si la noche se volviera día. Y eso empezó a suceder cada viernes que su esposo no estaba. Ella escuchaba ese ruido como un motor muy muy potente sobre su casa, y siempre que se asomaba veía esa luz, miraba hacia arriba y no veía absolutamente nada, simplemente una luz muy intensa que parecía que iluminaba todo como si fuera de día. Empezó a comentarlo con su familia, puesto que le estaba pareciendo bastante extraño este fenómeno, y todos se burlaban de ella. Le decían: los extraterrestres están viniendo a visitarte, y se burlaban de ella. Lo más curioso es que, como les digo, cuando su esposo estaba nunca pasaba, pero cuando su esposo no estaba, ella tenía esa experiencia. Su familia le hacía bromas, pero pasó algo muy muy interesante al poco tiempo. Ella
salió embarazada, llevando muchísima distancia de edad entre su último hijo con este nuevo embarazo. Era demasiada la brecha generacional. Y de repente ella, sin esperarlo, sale embarazada. Bueno, tiene su embarazo, pero curiosamente, en una de las experiencias, antes de que ella supiera que estaba embarazada, un hermano de ella decidió irse a quedar a su casa y tratar de ver de qué se trataba todo esto. Cuando ella empezó a escuchar el ruido de ese motor gigantesco sobre su casa, le habló a su hermano, le dijo, ahí está, ya viene. Entonces, en lo que él se apuró a ponerse los zapatos y a salir a ver de qué se trataba, ya no encontró nada. Él alcanzó a escuchar el ruido, pero salieron y no encontraron nada. Él ya no alcanzó a ver la luz, no alcanzó a ver nada, solamente el ruido, y desapareció. Se fue. Bueno, con el tiempo el embarazo fue pasando y efectivamente a los 9 meses ella tuvo su bebé. La mayoría de sus hijos eran morenitos. Solamente uno de sus hijos era blanco. Los demás eran, 2 de sus hijos eran blancos, los demás eran morenitos, pero lo más curioso es que este hijo suyo nació rubio y de ojos azules. Nadie tenía ojos azules en su familia y nadie era rubio en su familia. El niño nace con un problema en su cadera, entonces este bebé desde que nació hasta casi entrado el año sufrió muchísimo por esa enfermedad en su cadera, le ponían aparatos, sufrió mucho dolor, hasta que en un punto de desesperación alguien le dijo, yo conozco una señora ya muy grande que ya puede ayudarte a sanar a tu hijo. Y ella, dentro de su desesperación, llevó al niño a ver a esta señora. Mi mamá estuvo presente en esa experiencia. Yo lo recuerdo vagamente porque yo era muy chiquita, pero lo recuerdo vagamente. Recuerdo que llegamos a visitar a esta señora que era como un medium, y a través de ella entraban seres de luz que le ayudaban a hacer trabajos de sanación a las personas. Llevaron al bebé y fue muy curioso porque en cuanto el bebé tocó el regazo de la señora siempre con sus ojos cerrados en estado de trance, empezó a hablar con el bebé. Y el bebé, que todavía no hablaba ni siquiera español, empezó a contestarle. La señora empezó a hablar con este niño en un dialecto que nosotros no conocimos. Y el bebé le contestaba en el mismo dialecto y el bebé se reía de lo que ella decía. Es como si ambos se entendieran. Era como que el bebé entendía exactamente las palabras en ese dialecto, en ese idioma, que todos los que estábamos ahí no entendíamos y no sabíamos. Y en un punto la señora volteó con sus ojos cerrados, pero dirigiéndose a los que estaban presentes, y le dijo, él entiende lo que le estoy diciendo, él sabe lo que le estoy diciendo. Esa señora ayudó que el bebé se recuperara y les dijo, este niño tiene una misión muy importante en este mundo. Este niño viene a ser algo grande. Este niño se sanó y todo, fue creciendo, y como a los 2-3 añitos, esta señora, estando enferma, la mamá traía un dolor muy fuerte de cabeza, se sentía súper mal y solamente estaba con su bebé, y el bebé la veía que ella se sentía mal. Y el bebé de 3 añitos se acercó a ella y le dijo, déjame curarte. Y el niño le puso su manita sobre su cabeza a su mamá y el dolor desapareció. Siguió pasando el tiempo y el niño fue creciendo.
Llegamos a hacer amistad porque, bueno, convivíamos. Llegó un punto en que el niño empezó a tener muchas pesadillas, porque él decía que en la noche venía el demonio y se lo quería llevar. Y todas las noches despertaba aterrorizado porque decía que venía el demonio para llevárselo. Tal fue el punto de desesperación de la mamá que habló con una persona cercana a mí y le dijo, ¿sabes qué? El niño tiene muchas pesadillas y dice que el demonio se lo quiere llevar. Entonces ella le dijo que hiciera para que el niño dejara de tener estas experiencias. Una noche, cuando ella ya había hecho por primera vez lo que esta persona le recomendó, volvió a gritar el niño que venía el demonio por él. Entonces, su mamá se acerca desesperada porque pensó que eso que le habían recomendado no había funcionado, pero el niño le dijo, esta vez el demonio venía por mí, sin embargo, vino una persona enorme, fornido con una espada y lo corrió. El diablo, el demonio se fue y nunca más volvió. ¿Sí? El niño con la edad fue alejándose de todo este tipo de experiencias al grado de dejar de creer en Dios, dejó de creer en las religiones, se alejó completamente de esto. El niño que le habían dicho que tenía una gran misión y que de bebé había mostrado habilidades de sanación y otro tipo de habilidades, simplemente las bloqueó y se alejó completamente de su camino. Hace muchísimos años que no sé de él. Su mamá murió, que era la persona con la que yo era muy muy cercana, pero todos recordamos perfectamente esta experiencia. No sabemos si realmente él fue hijo de un extraterrestre, no sabemos si ella fue inseminada, pero sí fue algo muy curioso que siempre que oía los ruidos, ella veía las luces. Siempre sucedía cuando no estaba su esposo presente y con muchos años de diferencia y sin planearlo, simplemente este niño que fue mostrando habilidades muy diferentes a los de un niño normal, nació. Fue inseminada artificialmente. ¿Fue coincidencia? Eso se los dejo a su criterio. Simplemente quería comentarles pues esta historia que me parece bastante curiosa y que bueno, fue precedida de muchos avistamientos ovni, fue precedida de muchas historias y mucha gente que llegó a escuchar las naves, a verlas. Y bueno, como resultado tenemos esta experiencia y seguramente muchas más, de las cuales pues no me enteré, pero que mucha gente hablaba. Aquí les dejo una historia para pensar, para reflexionar. Y bueno, bienvenidos a Mensajes del Alba. Soy Morgaine y los veo en otra historia. Au revoir.